Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy en la sección Pensar Mejor vamos a hablar de la cultura general. ¿Qué es la cultura general? ¿Para qué sirve la cultura general? Y en fin, cómo la cultura general te puede ayudar a pensar mejor. Hay una locución latina que me gusta mucho y que sirve para empezar a explicar la necesidad de la cultura general. Y dice la frase lo siguiente: et nihilo nihil fit, que significa literalmente que de la nada solo puede surgir la nada. Aristóteles nos decía en sus Analíticos segundo: toda enseñanza y todo aprendizaje por el pensamiento se producen a partir de un conocimiento preexistente. El conocer previo necesario es de dos tipos. En efecto, para unas cosas es necesario presuponer que existen, para otras hay que entender qué es lo que se enuncia, y para otras ambas cosas. Como ven, incluso hay una referencia en un manga anime muy famoso que se llama Full Metal Alchemist o Full Metal Alquimista, y nos decía algo así como la primera ley de la alquimia era la equivalencia, o lo que es igual. Si tú quieres algo, tienes que dar algo en proporción igual. O también se puede entender que si tú das nada, vas a obtener la nada. Y ahí empezamos sobre la importancia de la cultura general. Primero, aclaremos que es la cultura general. Sobre la cultura yo ya hice un video explicativo qué es. Y puedes verlo por acá, lo voy a dejar para que lo puedas leer o ver y saber qué es cultura. En general, la cultura es todo aquel conocimiento que no necesitas. Es decir, aquel que no tiene una causa justificada necesaria porque es tu área de especialidad, porque es tu oficio saberlo, etc. Es decir, si yo soy médico, la cultura general será todos aquellos conocimientos que tenga sobre otras materias diferentes a la medicina, porque mi área profesional será mi especialización. Y en un mundo que se ha tratado de ir especializándose cada vez más, para que cada persona conozca a mayor profundidad un tema, cuando uno va excavando, va perdiendo la visión de en conjunto. Y una de las cosas que hay que aclarar es que el nivel de cultura, el nivel de conocimiento de las personas nos permite tener una amplitud de miras. A menor cultura, a menor conocimiento general de la persona, más estrecha es su vista. Por ejemplo, si yo solamente he leído libros de mi área profesional, solamente podré ver el mundo a través del orificio profesional. Pero hay un youtuber que ya yo he recomendado acá, que es Esquizofrenia y Cordura. Él hace mucha referencia de forma muy irónica, muy cínica, a cuando las personas que tratan de parecer cultas ven un significado más allá de lo observable. Y él utiliza como referencia a Dora la Exploradora. Y me encanta porque es un chiste, es evidentemente una ironía muy dura, pero también una realidad muy triste. Y eso es que tú puedes tener mucho conocimiento, por ejemplo, en filosofía o en literatura o en sociología o en física, pero si a nivel cultural general, es decir, si tu referencia es la cultura pop, tu capacidad de mirar hacia más allá se reduce estrechamente, se reduce dramáticamente. Si solamente puedes hablar de Avengers, te acabas de aislar de una cantidad maravillosa de personas que tienen otros temas de conversación tal vez más interesantes para ellos, o tal vez más enriquecedores, o incluso tiene un tema de conexión diferente. Y eso es lo que te ayuda a la cultura general. A ver, para darle algún tipo de función a la cultura general, que ojo, no la tiene. La cultura general es saber todo aquello que no necesito en mi área de sobrevivencia ni en mi área profesional. Entonces, ¿qué incluye eso? Normalmente incluye geografía, historia, artes, química, matemática. Es decir, conocimientos básicos de una diversidad grande de materias. ¿Y por qué interesaría saber esas cosas? Eso incluye, por cierto, cultura popular y deportes. ¿Y por qué necesito saber esto? Bueno, la primera función, que es una función social y que te permite interactuar con distintos grupos. Y aquí me atrevo a utilizar una frase que dijo Steve Jobs en uno de estos discursos que se convirtió viral. Y él decía que uno tenía que hacer cosas nuevas cada vez que pudiera. Porque en la vida tú no puedes ir trazando el camino por anticipado, sino viendo cómo fue tu camino. También me lo decía Antonio Machado,
caminante se hace camino al andar. Y al ver la vista atrás, bueno, por allá va todo el poema. Pero el concepto es simplemente que haciendo, saliendo, cambiando tu rutina, conociendo cada vez más e interactuando con más grupos, con personas de otros intereses, es que tú puedes ir ampliando más, no solamente tu círculo social, sino tu vida y tu visión general. Pero esta es una parte más romántica y poética de la cultura general. Vamos a hacer una más concreta. La cultura general es importante para desarrollar un tipo de pensamiento. Aparte del inductivo y el deductivo, hay otra forma de pensamiento y les dedicaré un video exclusivo a estas que se los debo. Pero uno de los estilos de pensamiento más importantes es el pensamiento analógico, que significa que simplemente yo, teniendo conocimiento, por ejemplo, en cómo se construyen los panales de abeja o cómo funcionan las abejas entre sí, yo creo una teoría social o una novela, o puedo agarrar esto y llevar esta, por ejemplo, una ley de física de Newton, y la tercera ley de física de Newton, por ejemplo, que toda acción lleva una reacción en contra, equivalente. Eso significaría entonces que yo puedo aplicar la tercera ley de Newton a muchas situaciones, desde el punto de vista de la filosofía hasta prácticamente cualquier desarrollo que yo crea que pueda utilizar análogamente, es decir, que pueda utilizar para comprender el mundo, utilizando lo que yo creo que pueda ser equivalente. Por eso es que es importante conocer de muchas cosas, porque estas cosas que no podemos saber de anticipado, ¿para qué nos va a servir? Pudiera el día de mañana sernos muy útil. Volviendo al caso de Steve Jobs. Steve Jobs dice que lo que a él más le sirvió fue un curso que no tenía que hacer, un curso que se interesó sobre tipografías, es decir, sobre tipos de letras. Y eso, él cree, que fue lo que marcó la diferencia entre los sistemas de Apple, que hicieron amigables porque tenían muchos tipos de letras en su software, y eso fue algo novedoso en su momento. Él dice que si él no hubiera hecho nunca ese curso, si él nunca hubiera entrado a eso, que era una información que no necesitaba para su área profesional, él tal vez nunca hubiera visto ese mercado o esa oportunidad. Entonces, la cultura general sería conocer más allá de lo que necesitamos saber desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de la sobrevivencia individual, y además me da 3 fines específicos. Poder socializar mejor, y aquí dejo un paréntesis. Gracias a que el canal cambió un poco, ha cambiado bastante su inicial, he podido conocer a muchas personas que considero pues amigos o por lo menos personas con intereses comunes y que creo que son muy interesantes. Algunos hemos hecho incluso un grupo de WhatsApp y nos pasamos y nos conversamos algunos temas. Eso solamente lo hubiera hecho o solamente es posible porque hice un cambio. Y ese cambio se basa precisamente en que puede desatarse nuevas cosas con ese cambio. Pero ese cambio se basa también en saber. Si no leo sobre el tema, pues obviamente no hubiera podido hacer el cambio. O como dice el amigo César, si mal no recuerdo, estaría hablando de Dora la Exploradora y el zorro. La segunda causa por la cual debes de conocer de cultura general es efectivamente para tener un pensamiento analógico amplio, tener una visión amplia del mundo porque tienes conocimientos que te ayudarán a entender muchas situaciones. No hay nada más triste que un doctor o un científico altamente especializado, pero que no sepa entender sobre necesidades humanas o sobre situaciones sociopolíticas o por lo menos ni siquiera sepa dónde queda Israel o dónde queda Bolivia. Entonces, estas son personas que obviamente no logran sostener una conversación más allá de la mera especialidad. Y eso es una vida realmente, desde mi punto de vista, gris. Para mí no hay otra forma de llamarlo. Y bueno, ya yo lo he dicho en otro video anteriormente, yo creo que la educación debe llevarnos a la idea del hombre renacentista, que era un hombre que tenía que saber de todo. Al saber de todo, por supuesto, es un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Tú debes de tener profundidad en algún tema específico. Pero si además tienes un mar o un océano de conocimientos, es algo que te ayudará a captar el mundo mejor, a comprenderlo a través de la analogía o del pensamiento analógico y por supuesto a socializar con cada vez más grupos de personas. Sin duda es todo un plus para la vida de cualquiera.
Dicho esto, me despido por hoy. Recuerden, por favor, si les gustó el video, comentarlo aquí abajo y seguir los videos que te recomienda YouTube. Es todo por hoy. Lee sobre cualquier cosa, vive cualquier cosa, busca algo diferente. Si estás siguiendo solamente a grupos de YouTube en humanidades, no hagas esto. Amplía un poco más tu grupo de intereses, porque el día de mañana no sabes para qué te puede servir esta información que hoy en día parece inútil. Bueno, ahora sí me despido. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta